hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Jesús, te damos gracias, alabamos y exaltamos. Ruego que los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema es comenzar. Comenzar no es fácil. Por lo regular, en todas las áreas, un comienzo es difícil. Si usted entra a una empresa a trabajar por primera vez, el primer día de trabajo, ¿cómo se siente? Un poco confundido, ¿sí o no? Usted llega ahí y si usted no tiene experiencia, usted se para a esperar a ver quién lo manda. Si usted tiene un poquitico de experiencia o alguien te ha aconsejado, usted busca el de casco blanco y le dice: jefe, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Pero empiezan a mandarnos a hacer cosas por primera vez para empezar y no encajamos mucho. Casi por lo regular, el primer día de trabajo en un campo se pierde mucho tiempo. Uno guarda la esperanza es que el siguiente día es donde vamos a encajar, a encarrilar en nuestro trabajo. Si vamos el primer día al colegio, vamos con la expectativa, con qué profesor nos va a tocar, con qué materia vamos a empezar, y vamos muy pendientes, pero todo es difícil empezar. Pero si tenemos una meta, debemos de empezar. Amén. Comienzo es hacer que una cosa que antes no existía, o que no ocurría, o no se hacía, eso suceda, o pase, o empiece a existir. Eso es un comienzo. Es hacer la primera parte de una cosa, de un proyecto o de una visión. Eso es un comienzo. Estar en la primera parte de la existencia o la manifestación de una cosa, o en el momento que construye su punto de partida. Eso es un comienzo. Así que vamos a comenzar. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando se pasó el profeta Elías por allí? ¿Estaban en la lectura? ¿Qué estaba haciendo? Ayúdeme. Estaba arando. ¿Cuántas yuntas de bueyes había? Habían 12. Y él llevaba la primera. La última. Eso, me gusta que estén ahí. Llevaba la última yunta, o sea. Y se pasó el profeta Elías y le pasó su manto por encima, le tocó con su manto y siguió el camino, y él se le hizo extraño como el profeta lo toca con su manto, y él siente que ese manto que pasa por encima de él, siente que es un llamado de parte de Dios, porque no cualquiera le estaba pasando el manto por encima. Era el profeta de la época, era el famoso de la época, era el que Dios usaba para que los reyes fueran orientados, era el que Dios usaba para orientar al pueblo, para servirle a Dios. El profeta Elías tuvo
que haber pasado por muchas dificultades. Si usted conoce la historia, era uno de los profetas que se sintió tan solo porque todo el mundo se había descarriado según él, y el único que le estaba sirviendo a Dios era él. Y él dijo: solo yo he quedado, los demás se han corrompido. El profeta Elías fue el hombre que hizo un acto heroico, que con una obra poderosa que Dios hizo, logró que le cortaran la cabeza a ¿cuántos profetas de Baal? 450 profetas de Baal marcaron calavera por una obra poderosa que Dios hizo a través del profeta Elías. Así que el profeta Elías era el hombre de Dios, era los ojos de Dios, era la guianza de Dios para el pueblo. Y ahora se pasa por el pie de un hombre que estaba arando y coloca su manto por encima y sigue el camino. Y este hombre dice: algo está sucediendo, porque si habemos 12 personas aquí con 12 yuntas de bueyes, ¿por qué no tocó el primero? ¿Por qué no tocó el segundo? ¿Por qué tenía que tocarme a mí? Esto entiendo que es un llamado de Dios. Y si algo quiero decirle, en su familia pudieron haber muchos, en su casa había muchos, en este pueblo había muchos, pero sobre quien ha puesto el manto de bendición, el Dios Todopoderoso, es sobre usted. Es porque Dios te ha llamado a algo especial. Amén. Dale ese aplauso a Jesús. Cuando entendamos esto, vamos a despertar un poquitico. Había mucha gente en este pueblo, y Dios pudo haberle puesto el manto a otra persona, y Dios pudo haber enviado la palabra a otra persona, pero se la envió a usted. Alguien vino y te predicó la palabra, y estoy seguro que no has olvidado ese hombre o esa mujer que le habló preciosa palabra de Dios. Y cuando nos habla la palabra de Dios, es como si el mismo Dios nos estuviera tirando su manto por encima, haciéndonos un llamado especial para empezar de nuevo. Ahora, si Eliseo tenía ese equipo de trabajo, esa maquinaria, si lo llevamos a nuestra época, 12 yuntas de bueyes para esta era equivalen a ¿cuántos? ¿A cuántos aparatos? A 12 tractores que estaban arando. ¿Cuánto vale el plante más o menos? ¿Ah? Eso era una empresa. No era perdónenme la expresión, no era cualquier persona sobre quien Elías colocó el manto. Y ahora entiendo que este plante, ¿de quién era? ¿De quién era ese plante? ¿De quién eran esos 12 bueyes? Cuando él cogió los bueyes, los mató, los asó, se los repartió al pueblo, ¿de quién eran? Eran de él. Era su plante. No estaba mal. Estaba en un momento de bendición, donde la empresa le estaba produciendo, donde algo maravilloso estaba sucediendo. Y cuando estamos bien acomodados, ¿qué nos preocupa? Si saben, una de las cosas que me dio dificultad predicar el evangelio en Puerto Salgar fue eso, que casi toda puerta donde tocamos para predicar el evangelio eran pensionados. Habían pensionados de la base aérea, pensionados del magisterio, habían pensionados de las fincas, pensionados de los ferrocarriles. Y cualquier casa que uno entra allí en Puerto Salgar, usted encuentra tremenda piscina adentro. Es algo hermoso, hermano, las casas. Y uno notaba, y salía esa gente bien atalajada de las casas, y ni siquiera querían mirarlo a uno, porque no necesitaban, porque estaban bien. Pero llevamos una palabra, luchamos para extenderles el manto de Dios. Algunos entendieron la bendición de Dios y corrieron y se acobijaron con la gracia de Dios. Dios ha hecho un llamado a su vida y a mi vida porque tiene un propósito, y Él quiere que empecemos de nuevo, pero que alcancemos una meta. Amén. Un nuevo comienzo es mi meta. ¿Cuál es su meta? No sé si usted, ya estamos terminando este año 2020, vamos para el 2021, y hay que pensar en una meta.
¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué sueños tiene? En especial, algo que me impresiona acá es que este hombre siente que el manto de Elías pasa sobre él y él siente que esto es un llamado. Así que Eliseo no era conformista. ¿Eliseo no era qué? ¿Cuántos de nosotros somos conformistas? A mí me alegra cuando las personas no son conformistas. Ojo, no hay que no hay que diferenciar, hay que hacerles una diferencia entre el conformismo y la avaricia. No hay que confundir. Algunos creen que no ser conformista nos vuelve avarientos. ¿Me explico eso? No, pero es que el hermano Germán, si tiene un trabajo ahí, ¿cuál es la friega? Debería buscar más otro trabajo, algo adicional. ¿Por qué se mata? Si ahí tiene la comida, ahí tiene el techo y la dormida, ¿qué necesita de más? ¿Eso ya es qué? Avaricia. ¿Sí o no? ¿Y ustedes qué dicen sobre eso? ¿Ustedes creen que Dios está de acuerdo con eso? ¿No? Ojalá todos nos propusiéramos y pudiéramos ser personas laboriosas, que estamos haciendo algo, pero que emprendemos algo, porque si usted tiene, entre más tenga y tenga un buen corazón, le vas a poder servir más a Dios y a su comunidad. ¿Cuántos lo creen? Eso no es avaricia, eso es querer una meta, avanzar. Y Eliseo no era conformista. Queda demostrado por los siguientes textos que vamos a leer. ¿Qué es conformismo? Es una actitud que acepta cualquier circunstancia y no hace nada por cambiar. ¿Eso es qué? Es la actitud de la persona que acepta cualquier circunstancia y no hace nada por cambiar. Ahí está. Así estoy bien. Yo estoy enseñado a aguantar hambre. ¿Qué me afana? Yo estoy enseñado a que si me toca comer hoy como, si no, no. ¿Qué le cuesta esforzarse un poquitico y buscarse los 3 golpecitos? ¿Ah? Ahora, más de eso, yo he estado diciéndole a Dios, ayúdenos a hacer algo nuevo, que la iglesia pueda entender que Dios nos llamó para bendición, para salir adelante. Cuando Dios extendió su manto a nuestras vidas, fue para bendecirnos. Amén. A mí me dejó sorprendido un señor en Salgar. Llegué a predicar el evangelio en una casita muy feita, sinceramente, un ranchito ahí, y no era de él, era de la suegra, y la suegra acá nada lo echaba. Una vez lo encontré casi llorando, no sé si era de rabia, de tristeza, de aburrido, pero estaba casi llorando. Me dijo: pastor, me siento tan humillado, mi suegra me acaba de echar de acá. Y yo miré la ranchita y dije: ve, la suegra es tremenda, man. Lo echa. Y él era el que trabajaba y le daba la comida a ella y a su hija, la esposa, la compañía. Y oramos. Y le dije: si Dios te ha llamado es para bendecirlo. Vamos a orar. Y me dijo: pastor, ¿sabe cuál es mi sueño? ¿Sabe cuál es mi meta? Yo quiero ser mulero. ¿Verdad? Manejaba una camionetica, una Dodge 300. Cargaba leña por ahí para las fábricas de ladrillo, por ahí se conseguía 2, 3 viajecitos semanales de leña y con eso vivía, pero nunca se había propuesto. Pero él sí quería: yo quiero ser mulero. Le dije: vamos a orar, porque a Dios le gusta a la gente que tenga metas y no le importa que empiece de nuevo. Pero si usted quiere ser bendecido, ponga sus sueños en las manos del Señor. Amén. Póngalos. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quiere que Dios haga por ti? Jesús le dijo a alguien que se acercó a él: ¿qué quiere que te haga? Y me parece escuchar esas palabras de Jesús diciéndonos igual a nosotros: ¿qué quiere que te haga? Porque nada hay imposible para Dios. Y si yo pido a Dios algo de bendición, Él lo hará. ¿Cuánto lo creen?
Esa palabra es para usted y para mí. ¿Qué quiere que te haga? Esforcémonos. Hay veces que nos toca esforzarnos, sí, pero lo lograremos. Y un día cualquiera llegó un señor con una cama baja que se metía para esas trochas a llevar un bulldozer, y él se le acercó y le dijo: yo quiero acompañarlo, ¿por qué no me llevas? ¿Vas solo? Dijo: pues vamos. Y en esa semana por ahí le dejó mover la mula de la cama baja por allá adentro en la trocha. Como que se viene esa semana, buscó un préstamo, sacó el pase para mula, manejaba camioneta, y sacó el pase de categoría alta y metió hoja de vida en la empresa de cemento Cemes, sin saber nada, sin tener práctica. Y lo llamaron, a los 5 días lo llamaron que lo necesitaban, y se fue. Y antes de irse, con un miedo, me dijo: pastor, me llamaron. ¿Usted qué dice? Arránquele, que eso es de Dios. Y llegó allá y lo entrenaron 15 días, le dieron de instrucción, le pagaban. A los 15 días lo mandaron para Cali con un viaje de cemento con un piloto experto. Dijo: llévelo, que él vaya manejando a ver si es que sirve para algo. Y sabe que no era un jovencito, un viejo casi de 50 años como yo. Y se fue, llevó la mula de cemento y regresó, y le preguntaron al piloto experto: ¿cómo le fue con el señor? Dijo: ese parece que era manejado mula como 20 años ya, no tiene problema. Y le entró, y empezó Dios a bendecirlo. La suegra ahora vive en el rancho de él, un rancho pero ranchote, bien embaldosado, sus camas nuevas, tiene un televisor tremendo, eso se llenó, una cocina excelente, maravilloso. Es tanto que de agradecimiento, él tenía un lote perdido, había hecho un negocio con un señor que dio un programa al extranjero, y dijo: si yo logro rescatar ese lote, se lo va a regalar al pastor. Y lo logró rescatar, y me cumplió la palabra, me lo regaló. ¿Sí? Entonces es un hombre que se trazó la meta, se lanzó, empezó de nuevo, y ahora está en bendición, hermano. Pero necesitamos poner nuestros sueños en las manos de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios haga algo por ustedes? Trácense un sueño. No te quedes ahí, no seas conformista, no te dejes llenar el oído de cuentos de que eres avariento. Si logras hacer algo nuevo, hazlo, pero empieza a echar hacia adelante. Dios te va a bendecir. Así que él, cuando Eliseo tira su manto, él, ¿qué le dijo a Eliseo? ¿Qué le dijo Eliseo a Elías? Perdón. Partiendo él, o sea, Elías, de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mis padres y a mi madre, y luego te seguiré. ¿Qué sintió Eliseo, con el manto de Elías? ¿Qué sintió que era? Un llamado. Y Dios te ha hecho un llamado. Usted está aquí. Si usted mira un poquito cómo está el mundo de escéptico al evangelio, usted se da cuenta que usted está aquí porque Dios te ha llamado. Y yo estoy aquí porque un día Dios me llamó. Conocer a Dios, hermano, es un milagro. Es un milagro extraordinario. Que alguien nos haya puesto el manto de la gloria de Dios sobre nuestra vida, que alguien nos haya extendido el manto del evangelio y hayamos sentido el anhelo de volver y correr y decir: déjame, yo hago estas vueltas y te voy a seguir. Y luego le dice Elías, le dijo, y él le dijo: ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Yo no te he hecho nada. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese, y después se levantó
y fue tras Elías. ¿Y qué? Y le servía. Y allí empieza el proceso. Cuando él regresa feliz a seguir sirviéndole a Elías, Elías empieza a decirle: yo no te he llamado. Si sintió algo, eso no es de mí. Pero listo, ya me has seguido. Ahora quédate, le dice. Quédate aquí en Gilgal. Elías le dijo: quédate en Gilgal. ¿Qué era Gilgal? En este lugar de Gilgal habían sucedido cosas muy lindas para un hombre que quería ser bendecido y vivir bien. Podía haberse quedado ahí. Por ejemplo, ese lugar habían varios acontecimientos. Número uno, en Gilgal acampó el pueblo de Israel después de cruzar el Jordán, después que pasaron el desierto. La primera parte donde el pueblo de Israel acampó después de haber cruzado el Jordán fue en Gilgal. O sea, era como el principio de una nueva vida para Israel. Acababan de salir del desierto y ahora estaban posesionados en Gilgal. Gilgal estaba en la tierra que fluía leche y miel. Además, eran los primeros lugares donde se habían puesto las primeras tiendas de Israel. Y le dijo Elías a Eliseo: quédate en Gilgal. Ahí fue donde nuestros padres empezaron. ¿Qué decía ahí? En Gilgal. Josué 4:19. Usted va a encontrar ahí ese lugar. La historia no lo vamos a leer, pero es el lugar donde Israel estuvo primero. Número 2. ¿Qué pasó en Gilgal? Allí Dios quitó el oprobio de Israel. Josué 5:9. En Gilgal Dios quitó el oprobio de Israel. O sea que Gilgal no era cualquier lugar. Si Elías le estaba diciendo a Eliseo: quédate en Gilgal, es porque era una buena tierra, un buen lugar, un buen sitio. Por lo regular nosotros aconsejamos eso a la gente. Cuando la gente, ¿qué dice ahí? Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros, ¿qué? El oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado, ¿qué? Gilgal. O sea, el lugar donde Dios quitó el oprobio y le dijo: quédate. Elías le dijo a Eliseo: quédate ahí. ¿Cuántos de nosotros, después de haber venido al evangelio, Dios quitó el oprobio de nosotros y nos puso en un lugar de bendición? Hay gente que ha vivido en desgracia. Me estaba viendo hoy el testimonio de dos pastores que estuvieron en la cárcel y fueron ganados para Cristo en la cárcel. Y ahora son pastores. Uno tenía condena de 30 años y el otro tenía condena de 15 años. Y el de 30 años se convirtió a Cristo de tal manera que Dios hizo una obra tan grande que al verle el cambio tan maravilloso que Dios había hecho en él, salió de la cárcel. O sea, estar en la cárcel y salir a la libertad, eso significa quitar ¿qué? El oprobio. El hermanito que la suegra lo echaba de su casa, pero ahora tener casa propia y que la suegra esté bajo su techo, eso es quitar ¿qué? El oprobio, ¿sí o no? Ya no tenía que volver a llorar de tristeza y decir: pastor, me siento humillado. Ellos estaban en Egipto en bastante oprobio, y cuando salieron de Egipto y pasaron el desierto y pisaron la tierra de Canaán y llegaron a Gilgal, allí Dios les dijo: hoy les he quitado el oprobio. Alabado sea Dios. ¿Cuántos de ustedes sienten que Dios quitó el oprobio de sus vidas? Es el momento de entender: Dios nos ha quitado el oprobio de nuestras vidas, pero Dios está diciendo en su palabra: no te quedes ahí, adelante hay algo que mejor. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Adelante hay algo mejor, algo más bueno que Dios tiene para ti. En Gilgal
se celebró la primera Pascua. Ya no era cualquier lugar donde Elías le estaba diciendo a Eliseo que se quedara. Ahí se celebró la primera Pascua. ¿Saben qué es Pascua? Así la mayoría no sabemos qué es Pascua. Eso se escucha mucho en la boca de los sacerdotes del común. Pascua. Pero en la Biblia está la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Un qué? Ayúdeme. Una fiesta. ¿Para qué se celebraba esa fiesta de la Pascua? A ver. Acuérdense en que un día antes, o 2 días antes, creo que un día antes de la crucifixión de Jesús, Él celebró la Pascua. Los discípulos iban con Él. Le dijeron: maestro, ¿dónde quiere que preparemos para celebrar qué? La Pascua. O sea, una fiesta importante para los judíos. La Pascua era la celebración de la libertad de los hijos de Israel. No solamente les quitó el oprobio, sino que los trajo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos son libres?